Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy alumno de la carrera de Fotografía Creativa del Instituto Manuel Belgrano, sede Las Heras, primer año, y esta es la presentación del primer parcial de Psicología de la Percepción. Psicología y fotografía nos ofrecen otra mirada, tanto del mundo como de nuestro interior. Es precisamente este el punto en el que conectan, conformando una unión maravillosa y útil para explorarnos y expresarnos. Con respecto a la evolución de la psicología, podemos separar el estudio en dos grandes periodos: el periodo precientífico y el periodo científico. Hablando del periodo precientífico, etimológicamente, psicología deriva del término griego psiche, que significa alma, y logos, que significa ciencia. Esto se debe a que en sus comienzos la psicología tenía sus raíces en la filosofía y era considerada como la parte de la filosofía que se ocupaba del estudio del alma. Esta definición estaba ligada a la concepción que se tenía del hombre en esa época, en la cual Dios era el centro del universo y su creador, y el alma era considerada como una sustancia espiritual e inmortal que daba vida al hombre. ¡Wow! En el marco de la psicología precientífica surgen grandes filósofos que empiezan a dar un giro y aportar al marco de referencia dentro del cual se desenvuelven en este periodo la psicología. Por nombrar algunos, por ejemplo, Sócrates y Platón, quienes planteaban que la mente es separable del cuerpo y que seguía vida después de la muerte. Otro ejemplo, en su obra sobre el alma de Aristóteles, plantea importantes observaciones sobre la percepción, memoria y emoción. Para ir concluyendo con este periodo, podemos concluir con las siguientes características del periodo precientífico, que tiene un carácter especulativo, inexistencia del método científico. El objeto de estudio era el alma, algo que no se podía observar ni medir, y estaba influenciada de la filosofía y la religión en la concepción del ser humano. Continuando con el estudio de estos dos grandes periodos en la evolución de la psicología, nos centramos ya en el periodo científico. Era el año 1879 cuando el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, con el propósito de medir los contenidos de la conciencia y los procesos sensoriales básicos. A partir de esta fecha surge la psicología como una rama separada de la filosofía. Y la psicología empieza a ser considerada ciencia, ya que comienza a centrarse en variables que se podían estudiar mediante la observación y la experimentación, es decir, valga la redundancia, a través del método científico. Luego aparece una crítica a esta idea, ya que había un movimiento de psicólogos que la consideraban poco científica, porque los procesos mentales no podían ser observados. Y se dispuso entonces que la psicología se definiera como la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta. Actualmente se considera la psicología como la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta en función de la personalidad y dentro de un contexto social y cultural. En conclusión, lo que estudia la psicología, según la definición que habíamos dado, el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Y es importante tener presente que se entiende el estudio de la conducta de manera global, partiendo de la concepción del sujeto como un ser psico-biosocial. ¿Qué quiere decir psicobiosocial? Que su potencial está determinado en parte por sus características biológicas, pero a su vez su accionar es influenciado por aspectos psicológicos y también por el entorno social en el que habita. Estos tres aspectos no pueden excluirse,
sino que constituyen una unidad, o sea, constituyen un todo. La conducta del hombre, de hecho, constituye una unidad biopsicosocial. Por lo tanto, cada vez que estudiemos al ser humano y sus conductas, debemos comprender la complejidad que acabamos de nombrar y citar, contemplando cada uno de estos aspectos si queremos lograr una comprensión total de nuestro objeto de estudio. Centrándonos ya en la conducta, podemos decir que esta no se produce de forma aislada, sino que tiene sus motivos, que es aquello que la origina, que está destinado a un propósito, finalidad, y que se produce en un contexto determinado. Maurer y Clutton enumeran 4 posiciones mínimas esenciales de una teoría de la conducta, es decir, 4 características esenciales, que dicen que la conducta es funcional, que funcional se entiende que tiene una finalidad, como la de resolver tensiones. La segunda es que la conducta implica siempre conflicto o ambivalencia, ya que se trata de una opción de respuesta entre muchas otras posibles, y también para la complejidad de los factores que intervienen en la misma, ¿verdad? Tercero, que la conducta solo puede ser comprendida en el campo o contexto en el que ocurre, teniendo en cuenta las condiciones existentes en el momento en el que se manifiesta. Y cuarto, que todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o conciencia interna. Podemos agregar a estas características que hemos citado que la conducta no es un hecho aislado, sino que está en relación estrecha con nuestras características personales. Esto se manifiesta y se puede ver por ejemplo, en el que ante una situación totalmente idéntica, cada persona puede reaccionar de una manera totalmente diferente. También debemos considerar el contexto social y cultural que influye en nuestras acciones, ya que existen en diversas sociedades normas que regulan la convivencia entre los ciudadanos, permitiendo y prohibiendo algunas acciones, como por ejemplo, en la cultura musulmán, donde las mujeres no pueden llevar ropa ajustada o transparente y tienen que cubrir su cara con un velo, ya que la religión no les permite vestirse como ellas quisieran. Por lo tanto, vamos a estudiar la conducta en calidad de un proceso y no como cosa, es decir, de manera dinámica, resaltando su carácter complejo, ¿verdad? De complejidad. Esto quiere decir que se encuentra determinada por múltiples factores. La conducta, la manifestación de la conducta, puede expresarse en distintas áreas. El área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo externo. Además, podemos citar 2 dimensiones de manifestación de la conducta, que son la dimensión exterior, que se refiere a las conductas observables, como una persona caminando, a la dimensión interior, que son aquellas que no se pueden observar, por ejemplo, una persona pensando. Como ejemplo de las áreas de expresión de la conducta que citamos previamente, podemos decir que el área de la mente es todo aquello que implica el empleo de las funciones psíquicas, como pensar, imaginar, meditar. El área del cuerpo, que es toda acción que se expresa o manifiesta por medio de nuestro cuerpo, como sonrojarse, como transpirar, como temblar, como un sarpullido por nervios, por ejemplo, por una situación de nervios, de estrés. Y el área del mundo externo, que es la forma de manifestación de nuestros fenómenos mentales y corporales en relación al entorno en el que nos desarrollamos, realizando una acción concreta, ¿verdad? Como exponer una lección, concurrir a una entrevista de trabajo o a una cita. De estas áreas de la conducta de las que estamos hablando, puede haber un predominio o una preponderancia. Puede haber una coincidencia o coexistencia entre las áreas de la conducta
que ya citamos, mundo externo, cuerpo, mente, o puede haber una contradicción entre las áreas de la conducta. Llamamos coincidencia o coexistencia de las áreas de la conducta cuando las manifestaciones de las tres áreas coexisten en forma relativamente equivalente, de tal manera que todas tienen el mismo sentido, constituyen una misma reacción a una situación dada, ¿verdad? Como por ejemplo, ir a rendir un examen, para el cual obviamente estoy preparado. Entonces el área 1, que vendría siendo la mente, va a estar tranquila porque estoy confiado. El área 2, que sería el cuerpo, sería que mi cuerpo, mis músculos están relajados, la respiración es fluida, tranquila, pausada. Y el área 3, que vendría siendo el mundo externo, es que puedo ir y rendir y desarrollar el examen sin ningún problema. Digamos que tengo toda la parte quizás de movilidad ya planificada y todo eso. Eso vendría siendo como la coincidencia, sino también podemos tener una coexistencia entre las tres áreas, que citando el mismo ejemplo de ir a rendir un examen, donde, por ejemplo, mi mente está intranquila y nerviosa, pienso que me debe ir mal porque realmente no estoy muy preparado para el examen, como este caso particular del examen de psicología que estoy preparando en este momento. El área número 2, que sería el cuerpo, me siento intranquilo, me crujo los dedos, me levanto, me paro, camino, vuelvo. Y el área número 3, que sería, digamos, el mundo externo, donde no podría rendir el examen, ya que, bueno, hay algo externo a mí que no me posibilita rendir el examen. Por ejemplo, que tuviera que trabajar justo en el mismo momento que tuviera que rendir y, bueno, tendría que pedir una excepción. Por otro lado, tenemos una contradicción entre las áreas de la conducta, como ya habíamos nombrado, que es un fenómeno de gran importancia, ya que esta contradicción puede ser sucesiva o coexistente, y en ambos casos puede ser en la misma o en diferentes áreas. Donde, por ejemplo, en una situación donde voy a concurrir a una entrevista de trabajo, el área 1, que sería la mente, está, digamos, enfocada en conseguir el trabajo, en sentir que lo voy a conseguir, en un pensamiento positivo. El área 2, que sería el cuerpo, tengo mis músculos relajados. Y bueno, el área 3, el mundo externo, vendría siendo que llego tarde a la entrevista. Y en una situación número 2 sería el encuentro de una persona que no acepto o que no me cae bien, por así decirlo. Donde pienso cosas malas, como que no quiero saludarlo, no quiero acercarme o entablar un diálogo, donde mi cuerpo está tenso, pero sin embargo lo abrazo. Eso vendría siendo una contradicción coexistente de las áreas. Esta contradicción nos dice una vez más de la complejidad que caracteriza al ser humano y el hecho de que para comprender una conducta debemos entender a la multicasualidad que lo caracteriza. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado en un principio, podemos decir que las áreas de la conducta dan cuenta del ser humano como la unidad biopsicosocial y la importancia de considerar esta triple manifestación en toda expresión humana. Continuando, vamos a hablar ahora de la motivación, que vendría a ser el motor de la conducta. Con respecto al porqué del comportamiento. La motivación es necesaria para toda actividad psíquica, ya que supone la presencia de una necesidad no satisfecha y es vívida como una inquietud o tensión que solo desaparece cuando se alcanza el objeto deseado, ya sea real o sea ideal. Bleger dice que el estudio de la motivación de la conducta es el estudio del porqué. La conducta puede ser motivada por una o múltiples causas. Estos motivos
se denominan fuentes de la motivación y se refieren al origen de los estímulos que hacen que un individuo actúe de manera determinada. La motivación puede dividirse en dos clases, puede ser extrínseca e intrínseca. Puede emanar de las necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones o incentivos externos, que vendría siendo la motivación extrínseca. La diferencia entre estas dos fuentes es que con la conducta motivada intrínsecamente, la motivación emana de las necesidades internas y la satisfacción espontánea que la actividad proporciona. Con la conducta motivada extrínsecamente, la motivación surge de incentivos y consecuencias que se hacen contingente de manera externa al comportamiento observado. La motivación extrínseca depende de otro, distinto del individuo actuante. Al final, la conducta es motivada conjuntamente por la interacción de los eventos internos y los eventos ambientales o externos. Respecto del proceso de la motivación, podemos decir que la motivación se encuentra estrechamente relacionada con la supervivencia. Como proceso mismo que es, la motivación implica dinamismo. Bueno, a continuación hablaremos de la diferenciación entre conductas, sentimientos y emociones. Y empezaremos diciendo que los sentimientos y las emociones son estados afectivos que desencadenan conductas. Esto quiere decir que los sentimientos y las emociones nos pueden llevar a actuar de determinada manera. Como por ejemplo, si una persona siente amor, que es un sentimiento, por otra, puede cuidarla o asistirla, y esto sería la conducta. Y si una persona está alegre, que es una emoción, puede sonreír o saltar para festejarlo, siendo esta la conducta. Entonces podemos decir que las emociones y los sentimientos son estados afectivos. La conducta son todas las acciones que realizamos y que en muchas ocasiones se originan por algún estado afectivo. Pero es importante también tener en cuenta que emociones y sentimientos no son lo mismo, aunque muchas veces se usen estos términos indistintamente. Así que vamos a hablar un poco de esta diferenciación entre emociones y sentimientos. Emociones. La emoción es definida por la neurociencia como una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo alterando el estado físico actual, es decir, alterando la forma en la que nos sentimos. Son la forma en la que nuestro cuerpo responde ante los estímulos táctiles, auditivos, visuales, olfativos o gustativos. O sea que la emoción es una reacción que viene acompañada de cambios orgánicos. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente frente a una situación que aparece de repente. Por este motivo las manifestaciones a nivel corporal son notables, como por ejemplo en el caso de la ira, sonrojarse, sentir palpitaciones, transpirar, enamoramiento como ejemplo. Las emociones también son contagiosas, ya todos conocemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo te sentís bien. Cuando te toca una recepcionista, por ejemplo, maleducada, no sé, en una oficina, atención al público, te vas de ahí sintiéndote bastante molesto. Bueno, para los especialistas en salud mental y comportamiento existen 6 emociones básicas, que son
la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Estas 6 emociones aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desenvuelva, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que estas 6 emociones cumplen con funciones adaptativas ya que favorecen nuestra supervivencia. Por otro lado, también entrañan el peligro por su intensidad de hacerse con el dominio de nuestra conducta. En estos casos, cuando la regulación emocional es especialmente importante, ya que es ella la que puede apartar lo negativo de este secuestro emocional de nuestro, digamos, timón vital. Bueno, pasamos a hablar de los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones. A través de los sentimientos las personas tienen acceso al estado anímico propio y reconocen cómo se siente y qué les está sucediendo en determinado momento. Estoy enamorado, lo odio, la odio. Es la expresión mental de las emociones. Por lo tanto, es más racional. Un sentimiento es una serie de emociones que se van repitiendo. Los sentimientos se originan en función de relaciones, vivencias y experiencias. Estos son estados afectivos más complejos, más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. O sea, no hay un estímulo que haga que surja un sentimiento en un momento determinado, sino que estos son un producto de una situación progresiva, es decir, que tiene una historia que permite que se vayan desarrollando. Algunos de los sentimientos más comunes que tenemos los seres humanos son el amor, la felicidad, el odio y la pérdida. Bueno, ya que hemos hablado de emociones y sentimientos, vamos a hablar de la diferencia entre ellos. Aunque muchas veces se toman por conceptos similares, hemos visto que se trata de 2 formas de procesamiento de la información realmente muy distintas. O sea, que digamos que las emociones son reacciones orgánicas, ¿sí?, que generalmente se expresan en el cuerpo, en el organismo, mientras que los sentimientos son reacciones netamente mentales. Siendo que las emociones entonces tienen una duración muy breve y los sentimientos tienen una duración más prolongada. Bueno, ¿qué relación podemos establecer entre los estados afectivos y la motivación? Justamente que si estos son positivos, las emociones y los sentimientos van a posibilitar que la motivación para realizar algo se sostenga en el tiempo e incluso aumente, llegando así a concluir con el objetivo que nos habíamos propuesto. En cambio, cuando los sentimientos y las emociones son negativas, pueden provocar que nuestra motivación pierda fuerza e incluso pueden llegarnos a abandonar la meta o el objetivo que nos habíamos planteado. Continuando un poco con los sentidos, podemos ver que estos mismos nos dotan de capacidades realmente sorprendentes. Por ejemplo, podemos ver detalles finos en objetos y mantenernos enfocados en este mismo cuando se acerca o cuando se aleja. Y también podemos ver, por ejemplo, cuando algo se mueve, lo podemos seguir con nuestros ojos y mantener enfocado siempre ese objeto. Bueno, entonces vamos a avanzar sobre el estudio de la percepción, en este caso en su dimensión bio, y nos vamos a ocupar de las señales eléctricas en el sistema nervioso central. Uno de los principios
más importantes de la percepción es que todo lo que percibimos está basado en señales eléctricas en nuestro sistema nervioso. Estas señales se crean en los receptores, que son los encargados de transformar la energía del entorno en señales eléctricas en el sistema nervioso. Este proceso de transformación se llama transducción. Estos receptores que hacen la transformación son terminaciones nerviosas o células capaces de captar estímulos internos o externos y generar en respuesta impulsos nerviosos. Como bien dijimos, transforman señales físico-químicas, de diferentes tipos en señales eléctricas. La conversión de esta energía física en un potencial eléctrico, este proceso se lo denomina transducción de señal. Los estímulos originados en los receptores son transportados al sistema nervioso central y luego procesados en distintas áreas dentro de la corteza cerebral. Esto es para proporcionar al individuo información de las condiciones ambientales que lo rodean o detectar el adecuado o no funcionamiento de los órganos internos. Para esto existen distintos receptores sensoriales que se encuentran en la nariz, en el oído, en el ojo o en la piel. Los receptores sensoriales pueden clasificarse dependiendo del estímulo al que responden en fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores o nociceptores, y también dependiendo de la procedencia del estímulo, extorreceptores, interreceptores. Los impulsos que se originan en los receptores son transportados al sistema nervioso central y ahí mismo procesados en distintas áreas dentro de la corteza cerebral, para proporcionar al individuo información de las condiciones ambientales o externas que lo rodean o detectar el adecuado funcionamiento de sus órganos internos. Existen receptores sensoriales en la nariz, en el oído, en el ojo y en la piel. Los receptores sensoriales pueden clasificarse dependiendo al estímulo al que respondan en fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores y nociceptores. Y dependiendo de la procedencia del estímulo, en exteroreceptores y en interoreceptores. Bueno, acabamos de clasificar los receptores sensoriales. Ahora hablaremos de sus características, que son la excitabilidad, que es la capacidad de reaccionar ante estímulos externos o internos, desencadenando un potencial de acción, que es un impulso nervioso, que va a viajar, que se va a transmitir hasta el cerebro, obviamente. Otra de las características es la especificidad, que es que cada receptor va a responder de manera más eficiente a un determinado tipo de estímulo. O sea, van a responder de distinta manera y eficientemente, por ejemplo, al calor y al frío, a la presión, a la luz, al sonido. Y otra de las características es la adaptación. Si un receptor determinado recibe un estímulo continuado, durante un periodo prolongado, responde en principio emitiendo una frecuencia de impulsos elevada, pero a medida que el estímulo persiste, la respuesta disminuye en intensidad y puede llegar a desaparecer. Y ese es un fenómeno que se denomina adaptación, que es la que acabamos de nombrar. Entonces, podemos decir que la transducción
sensorial es la conversión de un estímulo sensorial a otro. Se refiere a un evento donde un estímulo físico se convierte en un potencial de acción que se va a transmitir a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso central para su integración. Este es un paso en el extenso camino del procesamiento sensorial. De este sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso, depende nuestra capacidad de percibir nuestro entorno, de ver, de oír, de oler lo que te rodea. También tu habilidad para reconocer dónde estás y recordar si ya habías estado ahí antes. Y continuando con el sistema nervioso, nombraremos sus tres funciones básicas, que son la sensitiva, la integradora y la motora. La sensorial o sensitiva permite darse cuenta de los cambios internos y externos. La función integradora analiza toda la información de diferentes partes del sistema nervioso, y la función motora provoca respuestas en los músculos y en las glándulas para que actúen o se inhiban, según sea necesario. Para que se realicen todas estas funciones, el sistema nervioso cuenta con grupos de neuronas en distintas partes del cuerpo. Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción, que ya hemos venido hablando sobre eso, lo que les permite transmitir información rápidamente a largas distancias. Como bien decimos de las neuronas, estas mismas son un tipo de célula con una alta especialización y cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, lo que denominamos potenciales de acción. Esta transformación es posible por la excitabilidad eléctrica en su membrana plasmática. Bueno, hablando de la anatomía de las neuronas, estas presentan características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. El cuerpo celular, llamado soma, que es donde se encuentra el núcleo de la neurona, las dendritas, que son las ramificaciones que tiene, y el axón, que surge del cuerpo celular y tiene una doble misión. Por una parte, une las neuronas entre sí, que es el proceso que se denomina sinapsis, y por otra, al reunirse con cientos o miles de axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. Muchos de estos axones de los que hablamos están recubiertos por una sustancia aislada que se llama mielina, que es la que los ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. Continuando con este tema sobre la unión de las neuronas entre sí, que ya denominamos sinapsis, vamos a extendernos un poco más sobre este término. La sinapsis es una aproximación, como ya hemos dicho, funcional, intercelular especializada entre neuronas, ya sean entre dos neuronas de asociación, una neurona y una célula receptora, o entre una neurona y una célula efectora. En estos contactos que nombramos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Este se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de compuesto químico que se llaman neurotransmisores, que se depositan en la hendidura o espacio sináptico que tiene la otra. Estas sustancias segregadas o neurotransmisores, como llamamos recién, son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula postsináptica. Entonces,
Y para resumir, estas conexiones, conocidas como sinapsis, son los sitios donde se transmite información de la primer neurona o neurona presináptica a la neurona blanco o neurona postsináptica. Bueno, continuando con las neuronas, podemos decir que ellas forman redes, ya que una sola neurona no puede hacer mucho por sí misma y la función del sistema nervioso depende de estos grupos de neuronas que trabajen juntas, formando, como dijimos, los circuitos neuronales, que pueden ser simples o compuestos, o pueden componerse de redes neuronales más complejas. Las neuronas conforman e interconectan los tres componentes del sistema nervioso que habíamos señalado anteriormente, ¿verdad? El sensitivo, el motor o integrador, y de esta manera un estímulo que es captado en alguna región sensorial entrega cierta información que es conducida a través de las neuronas y es analizada por el componente integrador, el cual puede elaborar una respuesta cuya señal es conducida a través de las neuronas. Dicha respuesta es ejecutada mediante una acción motora, como la contracción muscular o la secreción glandular. Podemos decir entonces que los propósitos de las neuronas que intervienen en la percepción son las de recibir señales, la de transducir a señales eléctricas, la de comunicarse con otras neuronas a fin de que estas señales puedan viajar a grandes distancias, y la de responder a estímulos ambientales. Como bien dijimos, un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una característica microscópica esencial para la vida. Las propiedades básicas de estos potenciales de acción es que son una respuesta propagada, es decir, una vez que inicia una respuesta, esta viaja por toda la acción sin que su tamaño disminuya. Además, permanece del mismo tamaño sin importar cuán intenso sea el estímulo, y los potenciales de acción que se dan sin estímulo del entorno se llaman actividad espontánea y establecen un nivel de activación base para la neurona. ¿Qué significan estas propiedades del potencial de acción en términos de su función para la percepción? Bueno, básicamente es que la función del potencial de acción es comunicar información. Adentrándonos ya en el enfoque psicológico de la percepción, y como dijimos en nuestras primeras clases, que toda manifestación humana debe comprenderse en sus tres niveles de integración, la cual llamamos bio, psico y social. Hemos de entender que la percepción ha favorecido el hecho de que durante las últimas décadas este tópico se aborde desde una perspectiva multidisciplinar, en la que se destacan tanto los estudios de carácter psicológico, psicofísico, fisiológico y sociales. Entonces, queda claro que el resultado de la percepción, que es la información sobre el entorno, es algo muy distinto de aquello de lo que se parte. Es por ello que, como otros muchos aspectos denominados cognitivos, la percepción puede entenderse como un procesamiento de la información, o sea, una serie de operaciones que transforman un elemento de entrada, como los estímulos, en otro de salida diferente, como la información sobre el entorno. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de procesos cognitivos? Bueno, los procesos cognitivos se entienden como el conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Se trata de cada una de las operaciones que realizamos que nos permite captar, codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior de cada uno. Todos y cada uno de los procesos cognitivos que llevamos a cabo son fundamentales a la hora de lograr nuestra adaptación al medio social e incluso nuestra supervivencia, ya que ejercen su influencia en nuestra conducta. Existen dos tipos de procesos cognitivos, los básicos y los superiores.
Los procesos cognitivos básicos son aquellos que permiten que la información sea captada y mantenida en nuestro sistema para poder trabajar con ella. Cuando hablamos de procesos cognitivos básicos nos referimos a aquellas funciones cerebrales que nos permiten conocer el mundo, captar sus cualidades, sus relaciones y recordarlas. Estos procesos cognitivos básicos son la percepción, la atención y la memoria. Y si lo pensamos por un momento, vamos a ver que todo tiene el sentido del mundo. Para aprender necesitamos estos procesos cognitivos que son básicos, es decir, necesitamos percibir de forma visual, táctil, auditiva, gustativa, olfativa a través de nuestros sentidos, un estímulo, pero debemos captarlo con la atención suficiente para que quede registrado en nuestra memoria. Sin atención no hay memoria. Los procesos cognitivos superiores son aquellos procesos que suponen el nivel máximo de integración de la información, siendo procesos que se derivan de la unión de la información proveniente de diversas modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos también. A menudo son conscientes y requieren de un esfuerzo mental para realizarlos. Estos procesos son, por ejemplo, el pensamiento, el lenguaje y el razonamiento. Siguiendo con el tema de la percepción, podemos hablar de esta misma como procesamiento de información, que nos lleva a tomar como punto de partida un hecho fundamental. No entendemos el mundo externo de manera simple y automática, sino que construimos activamente nuestra interpretación de la información sensorial mediante varios procesos complejos. Este proceso es el cual mediante tomamos contacto con el mundo, ya que a través de este seleccionamos, organizamos e interpretamos las sensaciones para lograr la comprensión de nuestro entorno. La actividad perceptiva supone una forma superior de conocimiento, a través de la cual aprendemos el mundo circundante, nuestra propia corporalidad y la relación entre ambos. Es por lo tanto un proceso activo que surge de la relación dialéctica sujeto-objeto. La actividad proviene de una necesaria actitud previa del sujeto para poner en marcha la percepción, ya que no es un hecho casual. La capacidad de elección del individuo proviene de su situación fisiológica, psíquica o de ambas. Desde la ciencia psicológica se han elaborado diversas teorías explicativas para dar cuenta de la percepción. Nos ocuparemos, en este caso, solamente de analizar los aportes de 3 de esas teorías, que son el estructuralismo o teoría atomista, la teoría del estado directivo o ecología perceptiva y la teoría de la Gestalt. En el estructuralismo o teoría atomista se intentaba estudiar la percepción de forma análoga al análisis químico de las sustancias complejas, pues se entiende la percepción como el resultado de la unión de los diferentes elementos sensoriales básicos. Así, cada elemento de la escena produciría su propia sensación, resultando la experiencia perceptiva de la unión de este conjunto de las sensaciones. Teoría del estado directivo o ecología perceptiva. Este planteamiento, también denominado de la percepción directa, está relacionado fundamentalmente con el trabajo de J.J. Gibson, un autor conductista que consideraba que la percepción estaba determinada únicamente por el complejo y continuamente cambiante patrón luminoso que llega hasta el sistema visual procedente de los distintos objetos que conforman nuestro entorno. Disposición óptica. De acuerdo con este autor conductista, la disposición óptica cambia continuamente, pero no lo hace al azar, por lo que proporciona información invariante, o sea, no ambigua, acerca de la disposición de los objetos en el espacio. Esta información invariante, no ambigua, se presenta de diversos modos, como, por ejemplo, el flujo de diferentes patrones de textura, de movimiento,
y facilitaciones, las cuales constituyen el significado del objeto para el observador. De acuerdo con estos planteamientos, este autor, J.J. Gibson, defiende que la percepción ocurre porque los sistemas sensoriales están adaptados o sintonizados con las características de la información estimular, que es disposición óptica, para captar de forma directa la información invariante proporcionada por esta. En definitiva, esta teoría se centra en el estudio de la correspondencia entre las características de orden superior y nuestra percepción, estableciendo una relación directa y casual entre la información estimular y la percepción. Entonces, para continuar con los distintos planteamientos teóricos sobre cómo ocurre la percepción, vamos a continuar con la tercera y última teoría que vamos a ver, que es la teoría de la Gestalt. La perspectiva de la Gestalt surgió en Alemania alrededor del año 1912 como una reacción a la metodología y filosofía del estructuralismo y el conductismo y en estrecha relación con el estudio de ciertas ilusiones perceptuales. De hecho, esta perspectiva arranca con la publicación del artículo de Wertheimer sobre el movimiento phi. El efecto phi, para los partidarios de la Gestalt, no se puede explicar en términos estructuralistas como una suma de varias sensaciones, puesto que al no haber un movimiento real en la escena, tampoco puede existir una sensación correspondiente con el mismo, responsable de su experiencia visual. Por ello, desde esta perspectiva se propuso que el efecto pi se debe a las reacciones espaciotemporales entre ambos eventos simples. Por consiguiente, la corriente de la Gestalt rechaza la idea estructuralista de que la organización perceptiva depende de la experiencia previa. Alternativamente, plantearon que la disposición estimular interacciona con estructuras cerebrales. A esta correspondencia se le denominó isomorfismo psicofísico, de acuerdo con el cual existe una correlación entre las experiencias perceptivas y los eventos fisiológicos subyacentes. Más concretamente, Kuller, del año 1947, que inició esta denominación, planteó que los mecanismos cerebrales causantes de la percepción son campos electromagnéticos generados por la actividad de millones de neuronas. Por tanto, de acuerdo con este principio, la estructura de la percepción dependería de las características del sistema nervioso y, por tanto, estarían determinadas de manera innata. Estas ideas justificaron el interés de estos autores por determinar las leyes que explican el modo en que percibimos. Estas leyes están relacionadas con dos aspectos generales: la organización perceptiva y con la diferenciación de figura-fondo. Para los partidarios de Gestalt, estas leyes ponen de manifiesto la existencia de un principio general de la organización perceptiva por la cual ésta entiende a la simplicidad, regularidad y simetría. A pesar de que Wertheimer reconoció la posibilidad de que la organización perceptiva puede verse influida por la experiencia pasada, la propuesta nueva gestáltica defiende el supuesto de que las leyes de la organización perceptiva derivan de la configuración del sistema nervioso.